Hoy es miércoles 5 de abril del año 2023. Vamos a dar inicio a la oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura, apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro Depresión, Causas, Consecuencias y Tratamiento de Isaías Claro. Hoy nos toca la página 104. Otras causas. Psicosociales. Ninguna criatura humana sería capaz de sobrevivir en un clima de aislamiento absoluto, porque tal aislamiento absoluto le traería consecuencias funestas a quien lo intentase, comprometiendo inclusive su salud mental. El hombre es un ser naturalmente social, necesita de los otros para sobrevivir y mantenerse sano. Sin embargo, vivir bien en sociedad requiere del esfuerzo, un esfuerzo muy grande de comprensión, de adaptación y de cooperación. Influencia al medio y es por él influenciar. Vivir en un planeta como el nuestro, donde tantos conflictos surgen interviniendo en la economía emocional de la persona, es comprensible que las presiones de variado orden contribuyan para las perturbaciones del individuo. De este modo, es razonable admitir que una persona, sobre todo cuando no está suficientemente estructurada en sí misma, queda más expuesta y más vulnerable a la influencia del medio. Pueda caer en depresión por fuerza de todas estas circunstancias. Esto es de las psicosociales. Ahora vamos a leer psicoafectivas. Como consecuencia de la relación social mencionada en el tópico anterior, sucederá que algunos conflictos serán prácticamente inevitables. No siempre la criatura conseguirá una convivencia armónica, saludable y productiva con su semejante, exponiéndose a dificultades constantes en las relaciones interpersonales, especialmente con aquellas personas que forman parte de su pequeño mundo. Estas dificultades de integración, sobre todo con las personas de convivencia más íntima o próxima, sin dudas, pueden conllevar a una depresión, con las dificultades propias ampliadas por las dificultades del más próximo. La persona vulnerable está expuesta a grandes riesgos. ¿Cuántos desencantos y frustraciones en la vida doméstica? ¿Cuántos conflictos de opiniones? ¿Cuántas ofensas, falta de delicadezas, desatenciones y humillaciones? ¿Cuántas enfermedades en el hogar y fuera de él, en el círculo de amigos? ¿Cuántas amputaciones emocionales traumáticas en las separaciones dolorosas? Ahora vamos a ver socioeconómicas. En el momento en que este libro es elaborado, las estadísticas refieren que más de 1 billón de criaturas viven en condiciones subhumanas, sin empleo o cuando lo tienen no perciben los valores mínimos indispensables para la manutención de la familia y la propia. Las mismas estadísticas indican que algo en torno de 1.3 billones de seres sobreviven con el promedio de $1 por día y están obligadas a atender a todas sus necesidades como semejante recurso. Es evidente que, al faltar tanto para tanta gente con la miseria que establece su imperio, la depresión será casi inevitable para todas esas criaturas. ¿Cómo ser feliz al ver a la familia morir por falta de lo necesario?
¿Cómo ser feliz al ver a los hijos privados de atención a sus necesidades básicas? ¿Cómo ser realmente feliz estando imposibilitado de atender a los afectos enfermos? De este modo, el verse privado de lo necesario para la manutención digna de la existencia es, sin respuesta posible, una causa importante de depresión. El egoísmo es, pues, causa de depresión en la medida en que provoca graves desniveles y facilita la explotación del débil por el fuerte. Bueno, acá podemos hablar con respecto a otras causas y donde nos mencionan 3: psicosociales, psicoafectivas y socioeconómicas. Aquí cuando nos mencionan de las sociales, cómo nosotros vamos a interactuar con la sociedad, y que es sumamente importante. Por eso es que estamos viviendo en sociedad, por eso encarnamos en un grupo para poder aprender. Por supuesto que no vamos a aceptar muchas cosas, no vamos a atender ciertas cosas, pero que al mismo tiempo tenemos que ir entendiendo que nuestros hermanos, tanto en la familia como fuera de la familia, son importantes para nuestro desarrollo. Y en determinado momento a veces no nos sentimos cómodos en la sociedad, por eso causa esa depresión, y creemos en determinado momento que los demás son culpables. Nosotros no, nosotros estamos bien. Entonces ahí también estamos mal, porque tenemos que esforzarnos, poner de nuestra parte para evitar ser creyentes de que la sociedad es la culpable, más nosotros somos. Cuando dice psicoafectivas, acá nos comentan la importancia de cómo nosotros nos vamos relacionando con nuestra familia, cómo nos relacionamos cuando estudiamos, cuando estamos trabajando y cuando nos relacionamos con nuestro entorno más inmediato o con nuestro entorno más lejano. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que a veces por una mala mirada, como es psicoafectiva, nos molestamos tanto y nos causa depresión. Por un mal gesto, por una mala palabra, no precisamente una palabra grosera o ofensiva, pero una palabra mal dicha nos crea desarmonía y desequilibrio. Aquí nos indica, dentro del título de las psicoafectivas, dice: ¿cuántos desencantos y frustraciones en la vida doméstica? ¿Cuántos conflictos de opiniones? ¿Cuántas ofensas, falta de delicadezas, desatenciones y humillaciones? ¿Cuántas enfermedades en el hogar y fuera de él en el círculo de amigos? ¿Cuántas amputaciones emocionales traumáticas en las separaciones dolorosas? Entonces aquí nos ponemos a analizar que es sumamente importante que nosotros vayamos aprendiendo, que vayamos fortaleciéndonos individualmente en este proceso de transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, para que nosotros vayamos aprendiendo a que, por supuesto, no todo lo que nosotros vamos a decir es lo correcto, pero que hacemos lo posible para que se mejore la situación. Hay complicaciones, por supuesto, por eso es que estamos en esta nueva experiencia de vida, para que nosotros podamos aprovechar. Y posteriormente vemos en las socioeconómicas. Aquí nos dicen que 2 billones de personas están sin empleo. 2 billones de personas a nivel en el mundo, hay con situaciones de extrema pobreza, pero que también aquellos que tienen por el ser egoístas, pues se aprovecha del débil, y el débil entonces muchas veces hace tanto esfuerzo y el que es aprovechado le paga poquito, o como vulgarmente se dice, le paga una miseria. Entonces nosotros tomamos en consideración aquí que tenemos que tener los recursos económicos para pagar la renta, para pagar los servicios de casa, para pagar la comida, para pagar la vestimenta, para pagar el bus, para pagar la gasolina, para pagar los servicios del vehículo, si es que se tiene, para pagar salidas, por ejemplo, con la familia a comer, o también para poder salir a pasear, por ejemplo. Entonces son ese tipo de elementos en los cuales tenemos que considerar en cuanto a la socioeconómica. Así que a veces nosotros culpamos a la divinidad porque estamos en una situación muy desfavorable, no tenemos el trabajo que quisiésemos o no tenemos.
definitivamente. Entonces nos tiramos a la perdición con algún vicio. Pueden ser los vicios materiales que conocemos, ya sea el cigarrillo, ya sea el alcohol, ya sean las drogas, o los vicios de pensar mal. O sea, eso que nos está pensando que los demás cómo tienen y nosotros, ¿no? O sea, la situación en que nosotros nos vamos encontrando. Esto es con respecto a estos tres aspectos. Ahora vamos a continuar con la lectura. Dice, enfermedades orgánicas. Como se verá en el capítulo Consecuencias, la depresión comprometiendo el sistema inmunológico puede incidir decisivamente para la eclosión de enfermedades orgánicas. Sin embargo, es innegable que una enfermedad orgánica podrá dar origen al surgimiento de una depresión. ¿Cómo y por qué esto ocurriría? La llamada medicina holística entiende que hay necesidad de un equilibrio razonable entre los varios aspectos de la persona, para que se pueda decir que ella está gozando de efectiva salud. De ahí se deduce que saludable sería todo aquel que orgánica, emocional y espiritualmente estuviesen bien. No presentándose bien en uno de los departamentos citados, no se podrá decir que la persona esté gozando de salud. Holística viene del griego hólicos, que significa universal. Esto es, todo el universo de la criatura necesita estar bien para que se diga que ella efectivamente está bien. Es comprensible que alguien que padece de alguna enfermedad orgánica sin resistencias espirituales y emocionales para enfrentarla, se deje abatir por el hecho. El alma podrá no sentirse feliz en un cuerpo enfermo, lo que es también comprensible en vista del actual estadio evolutivo de la humanidad. Atendí a muchos hermanos nuestros que, presentando una dolencia grave, cáncer por ejemplo, cayeron en depresión profunda. Sin comprender al dolor y su finalidad, el alma podrá permitirse el abatimiento deprimiéndose. Solamente la persona que ya consiguió una cierta estructura podría enfrentar bien una situación de enfermedad orgánica sin adicionar otras aflicciones. Bueno, estamos leyendo acá enfermedades orgánicas. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos deprimidos creemos que no nos va a afectar la parte de nuestro cuerpo, y sí nos afecta grandemente, dependiendo de cómo el sentimiento que nosotros tengamos, las dificultades que estamos atravesando, entonces van a afectar cada uno de los órganos que están en relación con esas situaciones de tristeza que nos están originando. Dice aquí que nosotros tenemos que tomar en cuenta que para tener una efectiva salud, tenemos que estar orgánica, emocional y espiritualmente. O sea, por eso es tan importante el ser positivo, el ser optimista. Yo no digo que no vamos a tener problemas, yo no digo que no vamos a tener dificultades, porque sí las tenemos, pero mantener por lo menos los oídos abiertos para que alguien que esté cercano a nosotros, que nos dé ese positivismo, que nos inyecte de armonía, que nos inyecte de fortaleza, que nos inyecte de ánimo, entonces eso también nos va a ayudar. Y por eso considero que lo anterior de vivir en sociedad es sumamente importante, porque cuando nosotros nos alejamos de los demás porque los demás no nos entienden, o sea, desconocemos también si hay otros que están en la misma posición que nosotros. Claro, no en la misma, pero que puedan estar en la misma situación, y que recordamos que la depresión puede causar el suicidio. Y entonces ahí hay unas repercusiones más fuertes. Aquí nos indica, por ejemplo, que nos hace mención de la enfermedad del cáncer, que dependerá de cómo lo va a tomar la persona que tiene cáncer, si va a vivir poco tiempo o va a vivir más tiempo. Reconozco, por ejemplo, he estado pensando en una amiga que hoy cumpliría 54 años, hace 7 años en diciembre va a cumplir, que ella retornó al plano espiritual, tenía 47 cuando retornó al plano espiritual. Ella empezó a tener una dolencia en su rodilla, y producto de eso que ya le empezaron a chequear, a evaluar los médicos, detectaron que era cáncer, pero que ella al parecer se deprimió mucho y también no quería ser como, poco a poco, como decimos vulgarmente, dejarse morir. Entonces prácticamente duró 6 a 7 meses. Ese es un ejemplo de esta amiga. Hay otra amiga que creo que fue en 2012 o 2013, cuando le detectaron en cáncer,
que no fue aquí en Guatemala, sino en el extranjero. Estaba con su esposo y entonces fue bastante devastador, por supuesto, una situación difícil. Pero no, o sea, obviamente es muy posible que yo desconozco cómo pudo haber sido la situación de ella, no sé si se dejó de deprimir, pero lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, ella se esforzó, luchó, ha tenido muchas, parece ser muchas operaciones quirúrgicas, ha tenido diferentes tipos de tratamientos, ha ido con diferentes personas que pueden darles pases, darle algún tratamiento homeopático, es decir, a través de cosas naturales. Y si no estoy mal, tiene como 2 años de que ya no está influyendo de una forma agresiva el cáncer y solamente tiene que chequearse cada 6 o cada 8 meses para ver cómo va su proceso. Entonces era lo que estábamos platicando, que dependiendo de cómo sea la actitud mental y por supuesto el esfuerzo que nosotros estamos realizando para no decaer y no dejarnos vencer, porque es mi punto de vista, por supuesto, pero ahí creeríamos y pensaríamos que a nosotros dejamos vencer y bueno, ya me toca y no me voy a esforzar y no voy a luchar, entonces también estoy creando un suicidio indirecto. Y bueno, ese es mi punto de vista. Y ahora vamos a leer el siguiente punto. Dice, sustancias entorpecientes. Esta es una causa muy frecuente de depresión, especialmente entre los jóvenes. Basta ver el comportamiento psicológico de la juventud abatida por los estupefacientes para luego constatar los muchos maleficios de tal dependencia. Se sabe de los daños profundos de que tales sustancias producen en el organismo dependiente. Orgánicamente abatido, el alma más fácilmente se deprimirá. Aunque el cuerpo resista por un cierto periodo, la persona, sintiéndose vencida al no encontrar fuerzas para superar el cuadro, emocionalmente debilitada e insegura, podrá deprimirse gravemente. Y aquí nosotros nos ponemos a analizar de las sustancias entorpecientes, en donde tenemos que ser bien cuidadosos, porque hay a veces quizás algunos medicamentos que nos están dando o sugiriendo nuestros médicos alópatas, es decir, los médicos convencionales, que en determinado momento nosotros vamos a ser codependientes de estos y ya no vamos a poder salir sin esos fármacos. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos. Y también acá nos comentan de que algunas personas ya no se sienten con fuerzas, y eso es lo que platicábamos anteriormente con respecto a la parte orgánica, emocional y espiritual, para que las cosas vayan funcionando de una mejor manera. Entonces acá lo que nosotros también hemos leído en otros libros espíritas que nos manifiestan, si nosotros nos lastimamos con sustancias entorpecientes, vamos a necesitar varias existencias en el futuro para poder limpiarnos, desintoxicarnos a nivel perispiritual. Entonces, si al nosotros darnos esa oportunidad a nuestros hermanos a través de la lectura de diferentes libros, tenemos que analizar y pensar, y tenemos que apoyar a aquellos que están en esas situaciones para que no se sigan destruyendo, porque sabemos de esa información y que nos están advirtiendo constantemente nuestros hermanos para que nosotros no estemos en esa posición y que tengamos lamentablemente que atravesar. Pero por eso irnos cuidando. El siguiente tema es el subtítulo: alcoholismo. Todo cuanto se señala en el tópico anterior tiene aquí una entera aplicabilidad, porque el alcohol es, sin duda alguna, una droga cuya ingestión trae enormes perjuicios a la persona, a la familia y a la comunidad. Sí es verdad que el deprimido podrá tornarse un alcohólico, así como también un dependiente de otras sustancias. No es menos verdad que el que tiene el vicio de alcoholismo podrá marchar hacia una depresión, sea por los daños causados al organismo, sea por los daños causados a lo emocional. Y hay quien pretenda ahogar sus problemas en ese vicio, agravándolos. Por lo tanto, nosotros hemos sabido de algunas personas que dicen que es que el alcohol me hace olvidar. Sí, momentáneamente, mientras estoy embrutecido con el alcohol,
Pero cuando ya pasan los efectos, todo sigue igual. Nada ha cambiado, nada se ha mejorado, no me he esforzado para esa transformación. Algunos dirán, pero usted no está en esa posición para decir qué está pasando, cómo debe de trabajar. No, no estoy en esa posición, pero nuestros amigos nos comentan a través de psicólogos que hay que tener mucho cuidado porque lo que pasa es que con el alcoholismo se van quemando las células y se van destruyendo los órganos, que acá nos comentan, dice, por los daños causados al organismo, porque el cuerpo puede aguantar hasta cierto tiempo, pero posteriormente se van a tener sus repercusiones y van a tener ciertas dificultades. Entonces nosotros, anteriormente comentaba con respecto a la perispíritu, va afectándose el perispíritu y tenemos que posteriormente limpiar nuestro perispíritu. No es cuestión que nos bañemos, nos enjabonemos, nos echemos los mejores perfumes y ya estamos mejor, ¿no? Porque esa es la parte de la esencia. Entonces tenemos que ser más cuidadosos. Ahora tenemos el subtítulo Psicológicas Espirituales. Usted sabe, amigo lector, que esta obra procura un perfil nítidamente espírita cristiano. No existe por ello el propósito de abordar tanto la cuestión bajo la óptica de la ciencia psicológica, pese a que no se desdeñe el valor de la contribución académica. De este modo, todo aquello que contribuya para consumir y desgastar a la criatura humana, en la óptica de la doctrina espírita, en principio, podrá ser considerado causa de depresión. Siguiendo, presentamos otras causas igualmente relevantes, algunas de las cuales son aceptadas por la academia. Para que la obra no se torne tediosa, y se aborda también este tópico de manera sucinta, objetiva, siempre en la esperanza de auxiliar a los sufrientes de la carretera redentora. Este binomio psicológicas espirituales para nosotros y en este contexto tiene una aplicación bastante amplia. Según la visión espírita cristiana, parte de las depresiones tienen ahí su causa primera. Cada criatura humana se encuentra en un determinado estadio evolutivo, con una escala de valores y con una estructura compatible con la condición en que se encuentra. De este modo es comprensible que una persona se permita deprimirse por una circunstancia que a otra en nada afectaría. Por una comprensión profunda de las aflicciones humanas, es imperioso que el observador se coloque en el lugar y la situación del afligido. Sin esa actitud, ¿cómo conseguirá auxiliarlo con eficiencia, bondad y amor? Por eso vamos a encontrar criaturas padeciendo depresión en virtud de, y aquí nos mencionan varios ítems: amparar y cultivar una tristeza continua, a veces inexplicable. Siguiente, alimentar una amargura perseverante. Siguiente, poseer una rebeldía sistemática. Siguiente, problemas de variada procedencia, aún los naturales. Siguiente, aflicciones que se agigantan. Siguiente, aflicciones no corregidas. Siguiente, todo lo que la consume. Siguiente, 1000 pequeñas obligaciones. Siguiente, dolores. Siguiente, nostalgias. Siguiente, errores no corregidos. Siguiente, presiones socioemocionales. Siguiente, influencia del grupo familiar. Siguiente, autoobsesión o fijación mental. Siguiente, insatisfacción perseverante. Siguiente, cultivar pensamientos y sentimientos negativos. Siguiente, otros extraños estados del alma. Siguiente, indisposición íntima o desánimo. Siguiente, pesimismo. Siguiente, estados negativos o alterados de comportamiento. Siguiente, mal humor sistemático. Siguiente, desencantos y frustraciones. Siguiente, abusos sexuales. Siguiente, rutina o tedio. Siguiente, estrés. Siguiente, miedo. Siguiente, ansiedad. Siguiente, rechazo. Estos son ítems psicológicas espirituales. Entonces aquí nosotros nos ponemos a analizar cómo, bien dicho acá nuestro este hermano Isaías, claro, que manifiesta que nosotros tenemos que ponernos en la posición quien está en esa situación difícil. Porque si vengo yo y lo tomo ajeno y estoy tratando de instruir, estoy tratando de ayudar a alguien, pero no me estoy poniendo en su posición, entonces yo le digo, es que eso es fácil. Usted tiene que esforzarse, pero esfuércese. Pero yo no me estoy poniendo en su posición.
Entonces nosotros tenemos que tomar en consideración cómo se encuentran. Desconocemos la sintonía que están atravesando en base a los ítems que se leyeron anteriormente. Entre ellos dice pesimismo, y entre ellos dice mal humor sistemático, dentro de ellos dice desencantos y frustraciones, entre ellos dice abuso sexual, entre ellos dicen rutina o tedio, dentro de ellos mencionan 1000 pequeñas obligaciones. Entonces, a veces nosotros creemos que son injustificadas las situaciones de las personas, creemos nosotros que estamos en mejor posición y les decimos que eso no tiene importancia, que eso es fácil. No sabemos, no hemos estado en esa misma posición que ellos se encuentran, desconocemos si en un futuro lo estaremos o si ya lo estuvimos, pero que por eso es importante una relación con un profesional. Acá nos comentan un psicólogo. Si este psicólogo conoce de la parte espiritual, mucho que mejor, porque nos orienta y nos apoya, nos hace ver de la importancia de la vida más allá de la sepultura, nos hace ver que tenemos que esforzarnos para mejorar, porque el objetivo de esta existencia es la superación del ser individual. Porque si fuese un psicólogo netamente materialista, solo ve en cuanto al cerebro, en cuanto a las neuronas, en cuanto a nuestro comportamiento, y solamente la parte consciente e inconsciente. Mientras que considero, desde mi punto de vista, alguien que conozca parte de la psicología y parte de la espiritualidad, este binomio nos va ayudando mucho más, va orientando, va haciéndole reflexionar y se va autodescubriendo el paciente. Y por supuesto uno va aprendiendo conjuntamente cuando uno va viendo y queriendo el mejoramiento de otros hermanos, porque cuando existen estas dificultades, era lo que comentaba anteriormente en el otro subtítulo, que genera el suicidio. Nosotros no queremos que nuestros hermanos queridos se suiciden. Desconocemos cuáles son las causas, desconocemos su sufrimiento, desconocemos las angustias, porque como ellos están en una posición de depresiva, entonces hay entidades de faja vibratoria muy similares a ellos que empiezan a decir: mátate, 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 suicídate, suicídate, suicídate. Los demás no te entienden, tu familia no te entiende, es mejor y vas a escapar a través del suicidio. Y gran error. Tenemos conocimiento de algunos conocidos de que se han suicidado. Entonces queremos evitar eso y queremos orientar, y nos toca y nos compete seguir ayudando a la familia para que no existan como un detonante para que otros en determinado momento quieran cometer ese acto. Ahora nos toca capítulo 5, consecuencias. Sumario: compromiso del sistema inmunológico, enfermedades orgánicas, suicidio, factor destructivo de la mente y de la personalidad, tragedias varias. En la página 113 dice: compromiso del sistema inmunológico. Los efectos de una depresión podrán ser extremadamente devastadores para su portador, así como también para aquellos que formen parte de su universo. Digo que los efectos podrían ser extremadamente devastadores considerando que la depresión posee grados variados, como se mencionó en el capítulo primero, así como también porque los efectos permanecerán siempre más o menos dependientes de la personalidad del depresivo y de los factores que habrán desencadenado el mal, como también del momento por él vivido. Sin embargo, si la coyuntura vivida por el enfermo es delicada y si es grave el grado de la dolencia, sin dudas que las consecuencias podrán ser funestas. Con la ciencia médica, aprendemos que nuestro organismo, fruto de las conquistas multimilenarias, posee un avanzado y eficiente sistema de autodefensa que tiene por objetivo preservarlo o defenderlos de los ataques externos e internos, sin lo cual la vida estaría grandemente comprometida. Con el espiritismo se sabe que todo el cosmos orgánico es regido por el alma. El estado emocional interfiere directamente en este sistema de autodefensa del organismo. Al enfermar el espíritu, las fuerzas orgánicas quedan desguarnecidas, vulnerables, expuestas a los invasores microbianos.
por la pérdida o compromiso de ese sistema que las protege. Entonces, el subtítulo: compromiso del sistema inmunológico. En algunas ocasiones nosotros hemos escuchado lo que vos has dicho, Cuca, en determinado momento, que cuando nosotros nos sentimos así como tristes, cuando nosotros no tomamos los medicamentos que nos han indicado los médicos, los alópatas, incluso pueden ser los médicos homeópatas, que también nos va a ir ayudando en una forma infinitesimal. Pero acá nos están comentando de los elementos externos e internos. O sea, como estamos nosotros participando en un todo, en un cosmos, en un universo, entonces todo nos va afectando. Y por eso es tan importante la cordialidad, la amabilidad, la armonía, el equilibrio en un espacio. Si no existe eso, existe guerra, peleas, y desavenencias, dificultades, penas, y obviamente todo eso nos va afectando. Y acá, como estamos hablando de la depresión, obviamente va afectando enormemente a las personas de una forma depresiva de diferentes maneras. Y aquí, ya dependiendo de cómo sea su sistema inmunológico, que pueda ser más sensible que otros. Entonces, por eso es tan importante lo que nos mencionan, de poder ir teniendo un equilibrio para poder salir adelante. Vamos a continuar con la siguiente lectura. Dice: enfermedades orgánicas. Al enfermarse el espíritu, como ya mencionamos, las fuerzas orgánicas sin resistencias y con las defensas comprometidas serían dominados por los invasores. Vencidas las resistencias, serán dominados por los invasores. Vencidas las resistencias orgánicas, el cuerpo terminará por enfermarse también. Por esta razón, un depresivo, sobre todo si su estado es grave, sufrirá, entre otros males, estos disturbios digestivos: úlceras, estómago y duodeno, disritmia cardíaca, problemas hepáticos, disfunciones intestinales, manifestaciones cancerígenas, estados degenerativos graves, infecciones lamentables, alergias, oscilación, depresión, compromiso del metabolismo en general, agravamiento de los problemas ya existentes y finalmente profundo desgaste. Ocurrirá o podrá ocurrir con el depresivo la llamada somatización, esto es, los disturbios emocionales espirituales terminarán por proyectarse en el universo orgánico. Cuando esto ocurra, no será suficiente el tratamiento orgánico, cuidando solamente de los efectos, puesto que es necesario sobre todo socorrer al alma, eliminando así la causa desencadenante del efecto. Una conocida y querida actriz de la televisión brasileña, en una materia que versaba sobre depresión, narra que pasó a padecer de esta enfermedad por el sentimiento de pérdida, oriundo de la muerte de su amado progenitor. Tenía con él una relación maravillosa y al verlo partir, como era extremadamente apegada a él y dominada por el sentimiento citado, se dejó arrastrar hacia un grave estado de depresión. Posteriormente, percibiendo cambios sustanciales en el propio organismo, realizados los estudios correspondientes, dolorosamente sorprendida, supo que estaba con cáncer, enfermedad esta consecuente del compromiso del sistema inmunológico afectado por la depresión. La paciente se entregó afanosamente al tratamiento del problema emocional y se curó. Obtenida la cura del estado emocional enfermizo, ella terminó por curar igualmente la cura del cáncer de que era portadora. Este hecho verdadero ilustra muy bien cómo una mente desequilibrada y enferma puede comprometer de manera severa a todo el cosmos orgánico, confirmando las investigaciones modernas según las cuales la salud del ser depende de lo emocional, de lo espiritual y de lo fisiológico. Encontraremos en la obra del Dr. Marco Aurelio Díaz da Silva un excelente capítulo tratando de las enfermedades psicosomáticas, esto es, dolencias del cuerpo, generadas por un estado enfermizo de la mente. Para ese estudioso, todas las enfermedades son psicosomáticas, inclusive las infecciosas. Él anota: es que pese a la noción ya antigua del papel de los estados emocionales en la génesis de las enfermedades durante siglos, y aún Freud se admitía que con la excepción de los males congénitos y hereditarios, las enfermedades eran causadas por agentes externos, esto es, que vienen de afuera hacia adentro.
El advenimiento del psicoanálisis, empero, y su progresiva aceptación revolucionaron estos conceptos e introdujeron uno nuevo, el de que, en algunas dolencias, los males del cuerpo constituían una mera expresión de los males del espíritu, o sea, provenían de dentro de las personas. Las primeras dolencias, rotuladas como psicosomáticas y aún hoy citadas como enfermedades clásicas o mayores, incluyen la úlcera, el asma bronquial, la hipertensión arterial, la jaqueca y la artritis reumatoide. Ese universo más tarde se amplió de tal suerte que ya en 1976 Rees hacía una vasta lista de lo que llamó disturbios psicosomáticos más comunes. A su vez, George relacionó varios síntomas físicos resultantes de la angustia, relatando el porcentaje en los cuales los encontró y estableció las diferencias entre los sexos. La observación, prosigue el autor, deja en claro que la amplitud del universo de los estudios psicosomáticos pasó a abarcar enfermedades en todos los órganos, al ser así la idea de que toda dolencia es psicosomática. Pasó a conquistar un número cada vez mayor de adeptos y a ganar contornos de verdad científica. Esto es del subtítulo Enfermedades orgánicas. ¿Quieres hacer un comentario? Ahorita está bien así. Está bien así ahorita. Ok, entonces acá nosotros nos ponemos a pensar de lo que nos están comentando. Primero, van evaluando, nos hace mención de esta persona que era muy apegada a su señor padre, a su progenitor, y al fallecer, es decir, a retornar al plano espiritual, ella se pone en una situación tan difícil, tan depresiva, y por eso mismo nuestros hermanos espíritus encarnados, nuestros hermanos espíritus desencarnados nos comentan de cuidarnos, de oración y vigilancia para no caer en la situación como le pasó a ella, en una situación de tal depresión que llegó a cáncer. Entonces, acá nos comenta que es un relato real, verídico. Entonces nos hacen hacer una comparación, y era lo que había comentado yo anteriormente con esta persona que les comentaba que hace 10 años inició con su cáncer, pero ahorita tendrá ya 2 años de estar más estable. Entonces esta persona femenina, de sexo femenino, está feliz, está contenta. Obviamente tiene que ir a sus chequeos para ir determinando cómo va estando su salud. Pero quería hacer mención de esto porque acá nos comenta la importancia de poder nosotros cuidarnos, o sea, cuidar el cuerpo, que es el templo que nos ha proporcionado el Padre para que nosotros podamos utilizarlo adecuadamente, para que nosotros no lo maltratemos, no lo dañemos, no nos hagamos daño ni hagamos daño a los demás. Entonces, con respecto a esto de las enfermedades orgánicas, y que van mencionando de cómo creemos nosotros que la depresión no puede afectarnos las enfermedades orgánicas. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy vulnerables, somos muy sensibles. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros vamos afectando nuestro equipo. ¿Cuál es nuestro equipo? El cuerpo humano. El siguiente tema que dice aquí el subtítulo, en la página 117, es suicidio. Indudablemente esta es la consecuencia más terrible de la depresión, el suicidio. Cuando él ocurre, deja marcas profundas, difícilmente superables en los familiares y amigos. Estos atravesarán un largo periodo de la existencia preguntándose qué sucedió para que ella hiciese eso. Y ahora, ¿qué será de nuestro ente querido? ¿Cómo quedaremos nosotros sin su presencia amada y con este profundo dolor? ¿Dónde y cómo hemos fallado para con él, ella? El suicidio, consonante con las enseñanzas de la doctrina espírita, puede ser directo, indirecto, o consciente o inconsciente. El suicidio directo o consciente, como la propia expresión lo indica, es aquel en el que la persona deliberadamente decide eliminar la propia vida, lo que hace a través de una irreversible autoagresión sin tiempo y medios para retroceder en el gesto. Cierta vez escuché de un psicólogo amigo que el depresivo no siempre guarda el propósito deliberado de poner fin a la propia vida. En realidad,
Presionado por los factores que lo afligen, el enfermo desea poner fin al dolor que lo viene dilacerando. Si le fuese posible, según su óptica, eliminar la problemática aflictiva, seguramente empeñaría esfuerzos para superarla, preservando la vida. El suicida, por lo tanto, no cree o no vislumbra una salida para su problema, y de este modo, dominado por la desesperación a la que considera invencible, elimina la vida orgánica, imaginando con esto liberarse del dolor. Terrible y lamentable engaño este. El suicida, como lo demuestra la doctrina espírita, a través de la mediunidad bien orientada, no solo no supera la problemática angustiante, sino que la tendrá grabada en el más allá, por medio del recrudecimiento de los dolores, al verse impelido a una situación mucho más dolorosa, que exigirá de él un esfuerzo ingente de superación en las próximas encarnaciones. Y esto, agravado por los sufrimientos de los que permanecerán en la retaguardia en horrenda situación, suicidio indirecto o inconsciente, como fácilmente se comprende, es aquel en que la muerte no es buscada deliberadamente en un gesto precipitado e irreversible. La persona dominada por una tristeza largamente abrigada, para referirnos solamente a la depresión, poco a poco se va abatiendo, entregándose al desaliento, consumiendo las fuerzas psíquicas y físicas, hasta que el cuerpo, perdidas todas las resistencias, no permite más que el alma se mantenga en él, expulsándola de la vida. En esa muerte emocional la persona se niega a vivir. La tristeza demoradamente amparada, la amargura conservada, la rebeldía sistemática, la irritación constante, la desesperación no refrenada, entre otros estados emocionales mórbidos, pueden ser considerados suicidios directos inconscientes, cuyos efectos en el más allá de la tumba serán dañinos para el espíritu. Si no es superada la aflicción en cuanto está en el cuerpo, proseguirá desdichado más allá de la vida física. Puede permanecer así en la erreticidad y hasta reencarnar portando en la capacidad del subconsciente la depresión no superada. Recuérdese la historia narrada por Divaldo Pereira Franco, capítulo 1. Por lo tanto, la depresión puede ser comparada a un suicidio psicológico que se da por la ausencia del valor moral para enfrentar las vicisitudes. El depresivo no opta por sí mismo, y sí por la derrota, y ve en el fracaso algo natural o inevitable. Este es del tema del suicidio. ¿Alguna pregunta, comentario, Pepucho? Me parece que no. Bueno, entonces aquí nosotros estamos tomando en consideración lo que platicábamos. Tener mucho cuidado para no cometer el suicidio. Tenemos nosotros dentro de la literatura espírita, es un libro valioso, es un libro grande que se llama Memorias de un suicida. Este libro nos hace recapacitar, nos narra la situación de un hermano que se suicida por haber quedado ciego. Y era literato. Y él dice, ya de qué me sirve la vida si ya no voy a poder escribir, ya no voy a poder ver, entonces me suicido, creyendo que el afectado solo va a ser él. ¿Cuál es su sorpresa? Que el afectado es él, su familia, su entorno. Cuando él pasa al plano espiritual, conoce el valle de los suicidas, se da cuenta de las situaciones tan difíciles de varios hermanos, de las situaciones fuertes, pero cuando nosotros estamos analizando, estamos estudiando este libro, ¿cuál es nuestra sorpresa? Están nuestros guías espirituales, están otros hermanos superiores que nos están dirigiendo, orientando, alientando para que no volvamos a cometer esa falta, no volverlo a hacer. Nos indica qué es lo que nosotros provocamos ya cuando nos vamos como que preparando, ya tenemos la oportunidad de poder observar a nuestros seres queridos cómo están en la posición, y nuestra desesperación se multiplica al darnos cuenta que cometimos esa falta contra nuestro cuerpo físico, y eso arrancó y detonó dificultades gravísimas. Entonces aquí, por eso nos comentan con respecto a lo que es el
La depresión, que sería un suicidio psicológico. Entonces, porque dice aquí en la página 118, por lo tanto la depresión puede ser comparada a un suicidio psicológico que se da por la ausencia del valor moral para enfrentar las vicisitudes. Esto quiere decir que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que escuchar también a aquellos que nos están ayudando. Tal vez nos caen mal, tal vez nosotros hasta les podemos decir insultos, queremos físicamente sacarlos o ya no comunicarnos con ellos, pero ellos van a seguir intentando que nosotros abramos los ojos, que nosotros estemos pendientes, que nosotros no nos aislemos. Porque cuando nosotros nos aislamos es cuando tenemos las depresiones, cuando nosotros nos aislamos es cuando nosotros tenemos las dificultades, cuando nosotros nos aislamos creemos que nosotros, solo nuestro grupo familiar o solo nosotros mismos somos los que tienen grandes problemas. Pero hay otros hermanos que también lo tienen. Entonces, la literatura que nos están compartiendo aquí, nuestro querido hermano Isaías, claro, es para que nosotros pongamos y aprovechemos su apellido, aclaremos nuestra mente, que estemos conscientes de que el suicidio no va a ser una forma como que de valientes, porque es que fue valiente porque se suicidó. No. Aprendemos que es una cobardía. Aprendemos y porque la mayoría lo comete creyendo de que se terminó la vida y volvemos a la nada. Pero cuando aprendemos, y por eso acá nos manifiestan con respecto a la doctrina espírita, que hemos vivido diferentes experiencias, ya sea como hombres, ya sea como mujeres, a través de diferentes vidas, que nosotros aprovechemos al máximo esta existencia que el Padre nos está otorgando, pero que no nos olvidemos que tenemos que apreciar el cuerpo que Dios nos ha brindado. Y también, si nosotros nos ponemos a analizar, hay personas que no tienen extremidades superiores, que no tienen extremidades inferiores y que viven la vida lo mejor posible y van luchando y se van esforzando, hasta son motivadores. O sea, conocemos algunos a nivel internacional y puede que exista acá. También en Guatemala creo que había una muchacha pintora que no tenía brazos, carecía de brazos, pero que a través de sus pies pintaba precioso. No me recuerdo cómo se llamaba ella, pero lindo. O sea, una facilidad para pintar, para tomar como que los dedos de los pies fuesen los dedos de las manos. Con qué facilidad tomar el pincel, con qué facilidad tomar el bolígrafo, con qué facilidad tomar el lápiz. Y ahí nos está dando a conocer que aun cuando tengamos limitantes por una u otra circunstancia que nosotros desconocemos porque tampoco sabemos la causa, pero que sí valoremos lo que el Padre nos está brindando en esta existencia. Bueno, como siguiente subtema de este libro, en la página 119 dice: factor destructivo de la mente y de la personalidad. La depresión, más allá de las consecuencias graves que ya se abordaron, trae aún varias otras, a saber: desarticula el equilibrio mental. Siguiente. Provoca angustia. Siguiente. Despierta fobias. Siguiente. Produce perturbaciones del comportamiento. Siguiente. Lleva al ser a reacciones impertinentes. Siguiente. Causa fracasos afectivos, financieros y sociales. Siguiente. Compromete de forma severa la autoestima, con lo que la criatura se siente desvalorizada y se autodestruye por la conducta mórbida. Siguiente. Suscita aflicciones alienantes. Siguiente. Arrastra a la criatura a la autoobsesión. Siguiente. Desencadena obsesiones infelices. Si la obsesión puede dar causa a la depresión, esta, a su vez, puede dar causa a la obsesión. Espíritus perturbadores, vengativos o necesitados de variada procedencia pueden establecerse en los campos psíquicos del ser abatido por las propias descargas mentales perniciosas. Puede producir locura. Locura esta que muchas veces principia en la aflicción mal soportada cuando la persona se deja consumir por la queja, por la rebeldía sistemática, culminado por desgastarse en el comportamiento psicótico. Siguiente, arrastra a la apatía. Apatía significa insensibilidad, indiferencia, indolencia y o falta de energía.
El apático es una persona triste, agobiada, solitaria y se siente abandonada sin estímulo, esclavizada a la rutina, pensando que nada vale la pena. A su vez son graves los efectos de la apatía, pudiendo producir dolencias orgánicas. Por la relajación del espíritu, el cuerpo queda entregado a sí mismo y a los ataques microbianos. Siguiente, retardar el progreso individual y colectivo, conduciendo a su víctima a la comodidad, a la rutina neurotizante. Siguiente, provocar la muerte de la esperanza del trabajo. Siguiente, provocar autoobsesión. Siguiente, arrastrar a la autopiedad. Siguiente, producir desánimo, cuyos efectos son de los más perjudiciales. Al estar desanimada, la persona se torna más sensible a la advertencia. Siguiente, está más expuesta a la susceptibilidad. Siguiente, es más susceptible a la amargura. Siguiente, huye a la realidad. Siguiente, entorpece la mente y el cuerpo. Siguiente, niega la oportunidad de liberarse a sí misma para caer bajo la influencia de los vapores mefíticos. Siguiente, desiste de la lucha. Siguiente, es arrastrada al fracaso. Siguiente, estará expuesta a otros males aún no catalogados por la ciencia. Entonces aquí estamos leyendo en el subtítulo Factor destructivo de la mente y de la personalidad. La mente es poderosa. Tenemos que tomar en consideración que como la mente es poderosa, si yo digo yo puedo, pero también tengo que esforzarme para poder alcanzar los objetivos trazados en mi mente y hacer el esfuerzo, porque yo puedo decir, sí, yo lo voy a hacer, pero me quedo sentado, no hago nada, durante días, semanas, meses y años. Obviamente eso no me va a ayudar, al contrario, me va a causar una depresión muy fuerte y va a hacer que mi inacción perturbe mi vida, mi oportunidad de progreso y me estanque. Entonces tuve todo lo necesario, pero no lo aproveché al máximo. Yo mismo me estanqué. Entonces tengo que tomar en consideración ese aspecto. Y entonces, por eso platicábamos con respecto a la mente, de que, por supuesto, hay personas que son muy cuidadosas, tienen mucha facilidad para dominarnos y hacernos creer que nosotros no vamos a poder salir adelante, no vamos a valernos por nosotros mismos, porque su objetivo es hacernos sentirnos de menos. Allí es donde nosotros tenemos que pedir al Padre a través de la oración que nos ayude, nuestro guía espiritual que constantemente vela por nosotros, pero que tengamos esa conexión directa con nuestro guía espiritual para que nosotros no nos dejemos influenciar por esas malas ideas. Por eso dice la personalidad. Nosotros estamos influenciados por todo lo que está a nuestro alrededor. Ahorita por la tecnología, por tener un buen celular, por estar siempre en las redes sociales, por estar al tanto de los acontecimientos superficiales del entorno, tanto de nuestro país como de los diferentes países del mundo del planeta Tierra. Si yo soy superficial, obviamente a mí me va a gustar todo ese tipo de cosas superficiales, pero tengo que aprender a no ser superficial. Tengo que aprender a valorar a las personas que se están esforzando para salir adelante de lo que platicábamos aquí, que están saliendo del alcoholismo, que están saliendo del tabaquismo, que están saliendo de las drogas, que están saliendo de aquellos pensamientos autodestructivos como pensar mal, estar constantemente depresivos, estar constantemente pesimistas. O sea, aquellos que dicen no puedo y se sienten que no puedo. Entonces nos tocará a nosotros y tenemos que redoblar nuestra paciencia, decirles si podés y estar ahí a la par, porque así como nosotros quizás podemos nosotros ahora ayudar a alguien, otros nos ayudaron a nosotros en determinado momento. No significa que nosotros seamos los que, pongámoslo de una forma así ilustrativa, los héroes del momento. No es nuestro deber como hermanos, no precisamente consanguíneos, pero sí como hermanos que somos hijos del mismo Padre, para ayudarnos mutuamente, para podernos dar cuenta que otros hermanos nos ayudaron en determinado momento y también tener la humildad de poder reconocer que el apoyo ha sido incondicional, que nuestros hermanos nos están apoyando, que nos siguen apoyando una y otra vez
para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros sigamos luchando, para que nosotros sigamos transformando nuestras vidas para bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá en el subtítulo? Factor destructivo de la mente y de la personalidad. No dejemos que otros nos dominen. Hay muchas, pero muchas personas que van a hacer lo posible para que nosotros nos sintamos menores, nos sintamos que no valemos, tanto personas encarnadas como espíritus desencarnados que van a hacer lo posible para que nosotros nos envolvamos y creamos que realmente no somos dignos ante el Padre. Nadie es juez de nadie. Y por eso nosotros, cuando podemos escuchar, podemos saber de las situaciones de otros, no podemos juzgar. Podemos escuchar, podemos ver, podemos analizar, pero de una forma objetiva, de una forma de, esperemos que se vaya mejorando la situación, esperemos que se resuelva. No sabemos, o sea, nosotros desconocemos realmente la causa. Vemos quizás los efectos destructivos en algunas ocasiones, o los efectos que van desarmonizando y van alejando a otros, pero nosotros no tenemos la versión definitiva y tampoco no sabemos si en un momento dado lo vamos a obtener. Entonces, comentaba este tipo de situaciones con respecto a el factor destructivo de la mente, que nos compete a nosotros mantenernos positivos, ser optimistas y seguir adelante. Sí, por supuesto, conocemos que en nuestra vida cotidiana tenemos problemas financieros, y esto lo leímos anteriormente. Tenemos problemas de relaciones con el sexo opuesto, o sea, con alguien con quien nosotros estuvimos y de repente empezamos a tener muchas dificultades y tuvimos que separarnos. Pues tenemos que ir aprendiendo ese tipo de situaciones, o lo que nos ocurrió a nosotros, producto de esa situación de papá y mamá que no pudieron congeniar y tuvieron que separarse. Entonces nosotros somos producto de una separación, y obviamente eso también afecta nuestra personalidad, pero también tenemos que sobrellevar la situación que está aconteciendo en nuestra vida, y también ir evaluando por qué sucedió. No podemos decir pobres de nosotros, sino que hay alguna causa que nosotros de momento desconocemos. Entonces este tipo de situaciones nos hacen reflexionar y recapacitar. Platicábamos con una persona el día de ayer que, por ejemplo, él estaba con una dificultad muy grande porque quería, de hecho, quiere heredarle a sus 8 hijos. Y cada uno de los hijos está casi que como que conforme con ciertas cosas que va a obtener. Entonces yo le decía, si usted quiere, les hereda. Y si usted quiere, no les hereda a nadie. Y hereda a otra persona o a una organización con fines de ayuda y servicio hacia los demás. O sea, uno va aprendiendo. Incluso en algunas ocasiones creo que escuché a algunas personas que manifestaban de que, y por eso mismo se toma en consideración que hasta los 18 años se va orientando al chico o a la chica, y ya posteriormente van saliendo adelante. Pero por supuesto hemos tenido la fortuna de que algunos padres nos siguen orientando, nos siguen apoyando, pero que también nosotros valoremos el esfuerzo que ellos han tenido, la dedicación, el esmero, los desgastes, las dificultades, las penas, las faltas de sueño, incluso faltas de poder reconfortarse y recuperar el cansancio que se ha dado durante ese tipo de circunstancias. Entonces, considero que esto es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración en cuanto a este último subtema que vamos a leer, que es el factor destructivo de la mente y de la personalidad. Y vamos a finalizar agradeciendo a nuestro Padre esta oportunidad que nos ha brindado de estar reunidos y con el mundo material conjuntamente con el mundo espiritual. Al finalizar la reunión, oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del amor al prójimo y la práctica del bien. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren
ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.